Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos que también escuchan estas palabras. Hoy tenemos un tema titulado La posesión demoníaca. En estos tiempos, muchos de nosotros estamos rodeados de personas que padecen de insomnio, no pueden dormir, que ven visiones, que pierden la cabeza en algún momento, realizan cualquier acción y luego se preguntan ¿qué fue lo que hice? No fui yo. Se habla acerca de personas que están poseídas por el diablo y nosotros queremos estar claros en cuanto a estos asuntos para que nosotros ni seamos afectados ni física ni mentalmente y que podamos contribuir en la medida que Dios nos lo permita a la solución de estos problemas. Así que estaremos hablando acerca de la posesión demoníaca y queremos de manera especial explicar la diferencia entre la posesión demoníaca, lo que hace un demonio y lo que es la obra de Satanás. Y vamos a ver en esto el testimonio bíblico, vamos a ver testimonio de la historia y también vamos a ver qué dicen algunos científicos acerca de este asunto de la posesión demoníaca. Es común que nosotros escuchemos hablar acerca de posesiones satánicas. E incluso hay personas que están poseídas por algún tipo de espíritu y que cuando se confrontan se identifican como Satanás. Hay endemoniados a los cuales usted se acerca en el nombre de Jesús y ellos se identifican como Satanás. Dicen, yo soy el diablo, he venido para hacer esto, he venido para destruir, etc. Pero nosotros queremos dejar claro que no es posible que una persona sea poseída por el diablo. La única vez que nosotros encontramos en la Escritura algo que podría interpretarse de esa manera es cuando en Lucas capítulo 22 y versículo 3 se nos dice: y entró Satanás en Judas. Lucas 22, 3. Esta expresión, y entró Satanás en Judas, ha sido interpretado por algunos como que el mismo Satanás se introdujo dentro del traidor, pero tal cosa no es posible. En Lucas capítulo 13 y versículo 16, Jesús se refiere a una mujer judía diciendo que Satanás la había atado por 18 años. Lucas capítulo 13. Sin embargo, ahí mismo en el versículo 11 de Lucas capítulo 13, se inicia la narración diciendo que la mujer padecía de una enfermedad causada por un espíritu. Versículo 11. La versión Reina Valera dice que era un espíritu de enfermedad. O sea, lo que vemos aquí entonces es que Satanás tenía una opresión sobre esta mujer
y un demonio estaba causando enfermedad en ella. Jesús quebrantó el poder del demonio, ya que Satanás es el comandante de los demonios. Satanás la tenía atada, pero la tenía atada a través de un espíritu. No podía él mismo estar dentro de esta mujer. Él podía oprimirla, pero no poseerla. De modo que si bien es cierto que Satanás la tenía atado por 18 años, la tenía poseída por un espíritu inmundo, dice un espíritu de enfermedad. Debemos entender que existe una distinción entre Satanás y los demonios. Que a veces nosotros podemos acercarnos a una persona endemoniada y decir, yo soy Satanás, hacerse pasar por Satanás, y nosotros atemorizarnos pensando que lo que está allí es un ser más poderoso que un demonio. Los demonios siempre actúan en nombre de su líder, de su Señor, y hacen la voluntad de Él, pero no tienen el pleno poder satánico, no desempeñan la misma función de Satanás. Es necesario que tengamos este conocimiento para no atribuirle a los demonios lo que es obra de Satanás y a Satanás lo que es obra de los demonios. Satanás no puede poseer ningún cuerpo humano. ¿Por qué? Porque él posee su propio cuerpo. Y como posee su propio cuerpo, no puede entrar en otro cuerpo. Él puede atacar desde afuera. Jesús nunca echó fuera a Satanás, ni nos mandó a que echemos fuera a Satanás. Dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero cuando se trata de los demonios, sí dijo, echad fuera demonios. De modo que el trabajo de Satanás es oprimir, no poseer. La opresión satánica viene desde fuera, y Satanás desde fuera estimula las obras de la carne. Por eso es que se nos manda a resistir al diablo. Hay que resistir, es un deseo. Las obras de la carne están siendo estimuladas por Satanás. Otra consecuencia de la opresión satánica es la enfermedad física y la enfermedad mental. En Hechos capítulo 10 y versículo 38 nos dice, Hechos 10, 38, vosotros sabéis, 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Satanás oprime, no posee. Satanás no es omnipresente, no es omnipotente, es un ser creado en forma angélica, pero creado con su cuerpo y con sus limitaciones. No puede estar en distintos lugares al mismo tiempo. Y como la ley de que no puede un cuerpo o dos cuerpos o más de un cuerpo ocupar un mismo lugar a un mismo tiempo, tampoco puede poseer otro cuerpo. Por lo tanto, él realiza su trabajo a través de delegaciones espirituales. Lo apropiado es hablar de posesión demoníaca y no de posesión satánica. Nosotros encontramos películas, libros, revistas, testimonios que hablan acerca de posesión satánica. No, la posesión es demoníaca. Es un ataque que proviene de adentro. En ella, en la posesión, la víctima es dominada por un espíritu maligno. Se ve incapaz de efectuar su propia liberación
hay alguien que ha tomado cada faceta de su personalidad. El demonio lo habita, lo domina. Su mente, su habla y sus acciones se hallan todas sujetas al demonio. Cuando una persona es poseída por un demonio, puede cambiar su apariencia física. Incluso puede cambiar el tono de la voz. A veces una voz cavernosa, de ultratumba. Otras veces cambian incluso hasta los colores de los ojos. He visto personas endemoniadas que hasta se manifiestan en otro aspecto, que cambian totalmente de rostro. Cuando una persona está poseída por el demonio, es imposible hablar con ella, porque el demonio tiene pleno control de su mente y de su voz. Es un espíritu que ha entrado a un lugar que llama su casa, y aunque puede entrar y salir, necesariamente no está todo el tiempo ahí, puede salir, ir a otro lugar y volver, ha hecho de ese cuerpo su hábitat. El asunto es que los demonios pueden poseer a una persona porque ellos no tienen cuerpo. La Escritura no nos habla sobre el origen de los demonios. No nos dice nada de dónde vienen. Se piensa que son los ángeles caídos que fueron arrojados junto con Satanás en su rebelión contra Dios. Pero debemos diferenciar entre ángeles como seres corpóreos, aunque una naturaleza diferente a la humana, y estos, los demonios, los espíritus inmundos, que son incorpóreos. Y esto lo vemos claramente en el caso de los endemoniados de Gadarenos. En Mateo capítulo 8 y versículos 28 al 34 y sus pares. Mateo 8, 28 al 34. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, a Gadara, y se encontró con estos endemoniados, se dispuso a echarlos fuera del cuerpo de los gadarenos. Y ellos, los demonios, le pidieron que les permitiera ir a un hato de cerdos. ¿Por qué? Porque necesitan un cuerpo para habitar. Ellos prefieren habitar en cuerpo humano, pero en caso contrario lo hacen en cualquier cuerpo. En cualquier cuerpo, pero necesitan un cuerpo para poder manifestarse. Ellos no tienen cuerpo, son espíritus inmundos. Y los demonios tienen que tener a disposición suya un cuerpo por medio del cual se puedan manifestar. La Biblia dice esto en Lucas capítulo 11, versículo 24 de la siguiente manera. Lucas 11, 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. ¿A qué se refiere con su casa de donde salió? El cuerpo donde estaba. De modo que un demonio halla satisfacción y descansa cuando posee un cuerpo como casa propia, como el lugar de su actividad. Por ello es que los demonios se muestran muy posesivos de los cuerpos que tienen como habitación. Para ellos es preferible un cuerpo humano porque los humanos tienen la facultad de hablar y de otras facilidades que no poseen los animales. Pero
si no encuentran un ser humano adecuado, hacen de los animales su casa. Por eso a veces vemos animales que decimos, ¿qué animal? Este animal parece que está endemoniado. Hay animales que están siendo casa de demonios. Así que debemos tener clara la diferencia entre posesión demoníaca y opresión satánica. Los demonios poseen porque entran dentro de la persona, toman su mente, su cuerpo, todo y lo controlan. Es por eso que hay personas que están purgando, están en la cárcel, y cuando hablan del hecho que lo llevó allí, ellos dicen, yo no sé, yo perdí la mente, yo no me di cuenta cuando hice eso. Realmente, un espíritu tomó dominio de su control, lo controló y actuó. Pero Satanás, a través de sus representantes, sus ángeles corpóreos, que tienen cuerpo, oprimen desde afuera, no pueden entrar dentro de un cuerpo. Desde afuera ellos provocan, oprimen, mandan mensaje a la mente, arrastran cadena, remenean casa, le tumban los trastes a la gente, no lo dejan dormir. Todo eso es desde afuera. Alguien que no tiene cuerpo no puede hacer esto. Necesita un cuerpo para hacerlo. Es necesario que tengamos la diferencia entre lo que es posesión demoníaca y lo que es opresión satánica. No dejemos que ningún demonio nos asuste diciendo que es Satanás. Pero cuando veamos opresión satánica, aprendamos a atacar a Satanás y no pensar que son demonios. ¿Por qué? Porque la opresión satánica se manifiesta también a través de despertar el deseo carnal desde afuera. Entonces muchas veces estamos reprendiendo demonio cuando realmente no hay demonio. Y cuando Satanás viene a atacar, no se nos manda a reprenderlo, sino a resistirlo. Y resistiéndolo, huirá de nosotros. De modo que sí existe posesión demoníaca, pero son demonios. Ahora bien, ¿realmente existe la posesión demoníaca? ¿Acaso cuando una persona se manifiesta como posesión demoníaca, no se trata de una histeria, de alguna enfermedad mental, quizá algo del subconsciente? Algunos dicen que no hay tal cosa como posesión demoníaca, eso es una enfermedad o eso es algo del subconsciente de la persona, de la gente. En una ocasión llevaron una persona, un demonio la estaba poseyendo y cayó y apretó las manos y muchas personas no podían y la llevaron al hospital. Yo estaba allí y vi cuando la llevaron, la acostaron en una camilla. Inmediatamente vino un médico, le dijo, aquí está la inyección que la va a sanar. La inyectó. Cuando le inyectó, dijo, déjenla tranquila ahí. Se paró de la camilla, sin nada, tranquila, y se lo llevaron sus familiares. Yo me acerqué y le pregunté, ¿y qué fue lo que usted le puso que fue tan efectivo? Y él dijo, agua, una inyección de agua destilada. Eso es mental.
ahí no había nadie. Tan pronto yo le inyecté, le dije antes, esto la va a sanar. La mente empezó a funcionar, la inyecté y ya está sana. Se fue, se lo llevaron. Para ese señor, para ese médico y los que estaban ahí, eso era un asunto de mente, no hay tal cosa como un demonio. El demonio inteligentemente, para que sigan creyendo, para que no lo revoltearan, para que lo dejen ir tranquilo, cuando le pusieron la inyección, se tranquilizó, le dejó el control de la mente y se fueron. No hay nada, eso es simplemente mental. Y se pueden presentar varios testimonios como estos, personas que no creen por cualquier razón o porque no quieran creer. Cuando alguien le dice a algunas personas, mira, pero aquí en la Biblia nos habla de manifestaciones de demonios, Jesús hecho demonios. Dicen, no, Jesús estaba actuando de acuerdo a la mentalidad de la gente de esa época. Como ellos creían que eso era demonio, él actuaba de acuerdo a la mentalidad de la época de ese tiempo. No existe tal cosa de posesión demoníaca, dicen. Pero nosotros tenemos testimonios acerca de que la posesión demoníaca es realidad. Testimonios de la Biblia, testimonios de ejemplos en la historia, e incluso tenemos datos de la ciencia que indican que los demonios son una realidad. Veamos algunos testimonios de la Biblia, por lo menos 3 testimonios de la Biblia. En Lucas capítulo 8 y versículo 2 encontramos el primero. Lucas capítulo 8 y versículo 2 nos dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Según el testimonio de la Escritura, algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. O sea que el escritor está clasificando muy bien las enfermedades de los espíritus malos. Nos dice, habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y entre ellas, entre esas mujeres, estaba María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. En Lucas capítulo 4 tenemos otro testimonio, Lucas 4, 33 al 35. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, en Lucas capítulo 4, 33. Dice el 34 que ese demonio voceaba diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Ahí estaba hablando un espíritu, no el hombre. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Aquí no aparenta por ningún lado una enfermedad. ¿Por qué se habla de alguien que salió de él? Que Jesús lo echó, que le habló al demonio. Había alguien a quien le estaba hablando. A ese alguien le ordenó que saliera de él y salió de él. Aquí no tenemos a un Jesús haciéndole creer a la gente que este individuo tenía un demonio
o siguiendo la corriente de la gente, entendiendo que ahí no había ningún demonio. En tal caso, entonces, estaría engañando, haciendo creer cosas falsas. Aquí vemos a un espíritu que habló. Jesús le habló al espíritu y el espíritu salió de este hombre en la sinagoga. Y en Marcos capítulo 9, versículos 17 al 27, Marcos 9, 17 al 27. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Aquí tenemos testimonios de la Escritura acerca de la posesión demoníaca. La posesión demoníaca es una realidad. Son espíritus que entran a vivir en el cuerpo de aquellas personas que tienen puertas abiertas, que los dominan, que viven allí, salen, dan una vuelta, entran en aquel, vuelven en este, si se acomodan más en otro sitio se quedan allá, etcétera, y pueden llegar a tomar un dominio de la mente, un control del individuo que realiza cosas que no sabe cómo lo hizo. Jesucristo le hablaba a los espíritus inmundos, le ordenaba, los trató como una entidad independiente a la persona que estaba endemoniada. No era la persona en otro estado, un estado de esquizofrenia, de locura, sino otro ser que habitaba dentro del cuerpo de esa persona. De modo que la Biblia nos da testimonio claro acerca de la posesión demoníaca. Demonios, espíritus que entran dentro del cuerpo de la persona para atacarlo desde adentro. Satanás y sus ángeles, que tienen cuerpos, aunque no cuerpo humano, atacan desde fuera. Los demonios, que no tienen cuerpo, atacan desde adentro.
Estamos frente a un ataque desde afuera y desde adentro. El ser humano tiene que guardarse y librarse de ambos ataques. Pero además de estos testimonios de la Biblia, tenemos testimonios de la historia. La revista, muy interesante, en su número 6 del año 26, hace mención de 12 casos reales de posesión demoníaca. Aunque ellos se le llaman posesión satánica, ya nosotros hemos aclarado que para el mundo son posesiones satánicas, porque no entienden estas cosas, pero son posesiones demoníacas. Y citaré algunos de manera general como prueba de que la historia recoge casos de posesiones verdaderas. Esto no es un fanatismo solamente religioso. Y en primer lugar, tenemos el testimonio de las posesiones asociadas a los conventos de monjas entre el año 1491 y 1550. La historia recoge, eso está datado en la historia, de los ataques en varios conventos de monjas en esa época. Y en esto se cita la posesión demoníaca de varias monjas en Cambrai, al norte de Francia, en el 1491. Esto se inició con los gritos y las noches de insomnio de una monja que se llamaba Jeanne Potier. Pronto eso se extendió hacia las otras compañeras de su orden en el monasterio. Andaban semidesnudas, se trepaban en los árboles, se aventaban por las ventanas y producían sonidos extraños, sonidos propios de los animales. Otra posesión colectiva ocurrió en el convento de Ubertet, en los Países Bajos. Los utensilios se movían sin que se viera quién lo estaba moviendo. Las monjas convulsionaban, se elevaban por el aire y se movían con una agilidad de fieras. Johannes Wiener, que se dedicó a investigar estos casos y otros semejantes en Europa, concluyó que tanto en Cambrai como en Ubertet el demonio había entrado en acción. Eso está registrado en la historia, es un testimonio. ¿Qué explicación nos da entonces la ciencia de estas cosas? Que no sea la intervención de seres espirituales y demoníacos. Aquí en este caso, en esta invasión a los conventos en esta época, actuaban ambas cosas: demonios y ángeles caídos. Porque se nos habla de que estas monjas andaban semidesnudas. ¿Por qué se desnudaban? Alguien las controlaba, no eran ellas. Producían sonidos extraños, eso salía desde dentro de ellas. Levitaban. Pero también habían utensilios que se movían dentro del monasterio. Alguien lo movía. Y quien lo movía necesitaba tener un cuerpo para poder mover. De manera que ahí había un ataque combinado de opresión satánica y de posesión demoníaca. Ambas cosas combinadas para atacar en estos conventos en Europa. También se registran las posesiones de Loudun, al noroeste de Francia, en el 1663. Ocurrió en el convento de las monjas ursulinas. Las 16 monjas que se hallaban en el convento, bajo el mando de la madre Juana de los Ángeles, comenzaron a percibir apariciones sobrenaturales. Las monjas chillaban, reportaban tener sueños eróticos. Cuando llegaron los exorcistas, los encargados de la iglesia,
exorcistas son aquellos que se dedican a echar fuera demonios, revelaron que las monjas eran presas de Asmodeo y Zabulón, dos demonios referidos en el Antiguo Testamento que habían entrado al convento. También se registra el caso de Dorothy Talvier en el 1638. Esta señora vivía su vida normal, pero de pronto empezó con largos ratos de silencio, callada, brote de violencia contra las personas que le quedaban al lado, manifestaciones de supuestas revelaciones divinas. Y considerando que esta señora estaba dominada por una inteligencia maligna, fue expulsada de la iglesia. Esta señora intentó matar a su esposo y una voz que dentro de ella le hablaba, le dijo que liberara a su hija de sufrir lo mismo que ella estaba sufriendo. Así que Dorothy condujo a la pequeña niña de 3 años a un punto lejano y allí la sacrificó rompiéndole el cuello. Narra la historia que cuando llevaron a esta mujer al tribunal, no sentía nada, era como que estaba poseída por otra cosa. No tenía dominio de sí mismo. Los demonios la controlaron y la llevaron a realizar todas estas cosas. Otro caso que registra la historia es el caso de Elizabeth Knapp en el 1671, nacida en Massachusetts. En el 1655, cuando tenía 16 años, trabajaba como sirvienta en la casa de un ministro, Samuel Willman, que era un religioso de la localidad. Esta muchacha sufría bruscos accesos de rabia, aseguraba sentir que la estaban estrangulando, opresión satánica desde afuera. Y en más de una ocasión intentó arrojarse al fuego. Ni siquiera la fuerza de 6 hombres podían controlarla. Cuando una persona está poseída por un demonio, tiene una fuerza incontrolable. ¿De dónde viene esa fuerza? Podía sacar la lengua varios metros afuera de la boca. Y una voz hablaba a través de ella. De modo que esta joven estaba sufriendo posesión demoníaca y opresión demoníaca a la vez. Ataque desde fuera, veía visiones, escuchaba voz, la ahorcaban, y ataque desde adentro, demonios poseyéndola. La joven dijo que el demonio se le había aparecido durante los últimos 3 años cuando ella salía de su trabajo, cuando iba camino a su casa familiar, y que ese demonio le había ofrecido dinero, sedas, ropa fina y librarla de su trabajo. Eso está registrado por la historia. En todos estos casos se intentó por medios de la ciencia llevar solución. La ciencia no ha podido traer solución a estos casos. Otro caso, el caso de Eleanor Sungun en el 1925, una niña que cuando era pequeña halló varias monedas tiradas en el camino y fue y compró dulces y se lo comió. Al llegar a su casa le contó a su abuela que había encontrado ese dinero, que había comprado dulce y se lo había comido. Y la abuela le dijo que el dinero que uno se encuentra es del diablo y que al disfrutar de los dulces había ingerido al diablo. Esas afirmaciones causaron pánico en la niña y en la noche volaron furiosas las piedras que había alrededor de la casa, destruyendo vidrios de la casa. La abuela entonces instigó a los padres para que la llevaran a hacerle un despojo y
Eso lo que hizo fue que provocó más manifestaciones paranormales. La niña fue internada en un convento y poco después de la llegada de la niña al convento, los muebles del convento se elevaban. Los objetos se desplazaban. Las monjas rápidamente expulsaron a la niña, la sacaron y la mandaron para un hospital. La metieron en un hospital psiquiátrico. Esos hechos extraños se multiplicaron en el hospital. Los médicos aseguraron que se trataba de trastornos psicosomáticos. O sea, trastornos psicosomáticos levantando objetos, levitando. Pero los defensores de que se trataba de ataques sobrenaturales dijeron que no era una enfermedad psicosomática, que ella estaba siendo poseída por los espíritus ruidosos, unos espíritus que se llaman espíritus ruidosos, porque hay diferentes tipos de demonios y de espíritus, los cuales atacan a niños y adolescentes. Y naturalmente los episodios de posesión cesaron cuando la niña Eleanor alcanzó la adolescencia. Desde que alcanzó la adolescencia pasó todo, porque este tipo de demonio espíritu solamente anda trastornando niños y adolescentes. Vemos aquí cómo la abuela, al decirle esto a esta niña, abrió una puerta para que estos demonios la pudieran invadir. El temor, la duda, dijo, pero nos están invitando. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, la gente hablando cosas sin saber de los que sucede en el mundo espiritual, y eso aprovecha para los espíritus hacer de la suya. Otro caso que podemos citar es el caso de Anneliese Michel, 1969. Ocurrió en Baviera, Alemania. La primera manifestación ocurrió por medios de temblores incontrolables. El panorama se volvió más incontrolable cuando ella reportó ver visiones, rostros humanos que adquirían una apariencia monstruosa, escuchar voces que la atormentaban, insultaba, mordía y escupía a sus amigos, se alimentaba de insectos, se negaba a bañarse y se lastimaba a sí misma. Sufría desnutrición, deshidratación y permanecía desnuda. Tenía las rodillas destrozadas de tanto rezar, porque en los momentos de lucidez, cuando los demonios no tenían control de ella, entonces se dedicaba a rezar y aseguraba que se hallaba poseída por el demonio. A través de la chica se manifestaron 6 diferentes demonios que, según ellos, los demonios, habían habitado los cuerpos de Caín, de Judas Iscariote y de Nerón. Esta muchacha falleció en el 1976 diciendo, por favor, pidan la solución. Lucifer está cerca y esta tierra se encuentra condenada. Ni los exorcistas ni la ciencia pudieron hacer nada por ella y murió gritando que se encontraba poseída por el diablo, pidiéndole a la gente que tengan cuidado, que el demonio está cerca. La gente no quiere creer, pero Dios le está hablando a través de diferentes maneras. Otro caso recogido por la historia, la prensa, fue el caso de una joven italiana que fue poseída en presencia de Juan Pablo II en el año 2000. El Papa Juan Pablo II nos dicen que llevó a cabo un exorcismo a plena luz del día frente a una multitud de personas.
Eso ocurrió al término de la tradicional audiencia papal en San Pedro de Roma. La víctima de la posesión era una joven italiana de 19 años que había empezado a sufrir el problema varios meses atrás. El 6 de septiembre del 2000 se hallaba en la primera fila de la multitud reunida para saludar al pontífice después que él terminara la audiencia. Cuando Juan Pablo II se disponía a irse, la chica empezó a gritar pronunciando palabras incomprensibles en una voz inquietante y cavernosa de ultratumba. El Papa entonces se dispuso a auxiliar a la joven. En un área apartada de la plaza la confortó y permaneció media hora a su lado, tratando de expulsar al demonio que la perturbaba. Sin embargo, no lo logró. Después vinieron 2 obispos, Armors y Danzig. Trataron a lo largo de 2 horas. De acuerdo al testimonio del obispo Gabriel Armors, durante la sesión el demonio se burló de ellos y a través de la joven dijo: ni siquiera el jefe de su iglesia fue capaz de sacarme de ella. En este caso, dice el obispo, la posesión es muy fuerte, muy fuerte. Eso está registrado. Es una posesión demoníaca. De modo que la historia recoge casos de posesión demoníaca. Un caso sucedió en España en el 2002, reportado por un periodista del periódico El Mundo, José Manuel Vidal. Se trató de una posesa de 20 años que había sido poseída por 7 demonios. El último de ellos era Zabulón, un demonio mudo pero muy inteligente. Dice el periodista, la joven mujer empezó a tener problemas a los 16 años cuando una compañera escolar la hizo víctima de un hechizo. O sea que los demonios también van y entra a la persona enviado por otros. Si usted no está protegido, le pueden enviar un demonio. Primero cayó enferma. Luego de restablecerse en la casa, comenzaron a manifestarse los signos habituales del demonio: muebles en movimientos, objetos rotos, repulsión contra los artículos religiosos, la levitación de la joven. El periodista dice: la joven gime y se retuerce. Al instante el gemido se convierte en un rugido desgarrador, altísimo, furioso. Parece tranquilizarse, pero vuelve a rugir. Zabulón se negó a abandonar el cuerpo de la víctima. Otro caso sucedió en Paraguay en abril del año 2006, recogido. Estos solamente algunos de los varios casos que se han recogido. Y fue durante una misa, la misa de la Pascua, de la Resurrección, en la ciudad de Alberti, Paraguay. Una chica llamada Tatiana comenzó a gritar el nombre de Satanás y el nombre de los demonios que le sirven en plena iglesia. Según los testigos, los ojos se le daban vuelta y sentía convulsiones. En una misa posterior, la chica emitió gritos en un idioma extraño. Varias de las personas que la escucharon se desmayaron. La posesa pronunció un total de 32 nombres, el número de las personas de la localidad manipuladas por el demonio. Según quienes la conocían, esto empezó cuando la joven empezó a jugar con la ouija y a invocar al demonio con frases como: Satanás, apodérate de mí. Mucho cuidado. Se ponen a jugar con juegos ocultos. En las escuelas hacen actividades de Día de las Brujas,
hacen actividades de casas de terror y se ponen a jugar con estas cosas. En los colegios los ponen a los niños a jugar con esto y lo ponen a fabricarla y a hacer cosas. Y los jóvenes empiezan a clamar cosas a través de escuchar los muñequitos. Ellos claman: Stor, apodérate de mí, porque ellos ven eso en los muñequitos. Ellos ven que claman al Dios del fuego y empiezan a clamar para ser poderosos. Y no saben que están diciéndole a Satanás que se apoderen de ellos. Pues esta joven se dedicó a estas cosas y el asunto continuó en la localidad completa, y poco después habían 50 poseídos, la mayoría alumnos del colegio Juan Bautista Alberti, el mismo colegio en que estudiaba la joven. Se dedicaban a celebrar cosas y días. Dije que eso es cultura, no, eso es cultura. Estos se reían con desenfreno, hacían muecas, ruidos extraños, se retorcían sin parar. Tatiana gritaba con voz de hombre: todos los católicos son unos hijos de puta. Después de que concluyó el episodio colectivo, un chico de 14 años, llamado José Luis, no pudo librarse del demonio. Sus padres lo condujeron a un convento donde se encuentra todavía en tratamiento a la fecha del año 2009. No pudo librarse del demonio. Todos estos datos de la historia y otros que quizá muchos de ustedes han sido testigos de eventos que no han trascendido a la prensa, libros, pero que ustedes los han visto y que demuestran la realidad de la existencia de los demonios. Esto no es un asunto de cuento de hadas, sino una realidad de las cuales nosotros debemos estar apercibidos. No solamente la Biblia, los datos de la historia, sino que también podemos encontrar aportación de hombres de ciencia de que la posesión demoníaca es una realidad. Porque muchos hombres de ciencia han descartado la posesión demoníaca, diciendo que se trata de enfermedades psicosomáticas. Pero es indiscutible que ellos con sus métodos no han podido dar solución a los problemas que se les ha presentado. Ellos mismos, al no darle solución a estos problemas, están indicando que hay algo más allá que la ciencia puede dominar. Rafael Muñoz Saldaña, un articulista de Televisa Internacional, nos dice que, y cito: a pesar de que después de la Ilustración la Iglesia perdió el control de la sociedad, en el siglo XX prevaleció la creencia en la posesión demoníaca, él dice satánica, y los reportes de presuntos casos se multiplicaron. Al mismo ritmo progresaba la psiquiatría, que se propuso ofrecer una explicación científica y racional de ellos. Esta los comprende en términos de enfermedad mental y los equipara con los cuadros de histeria, esquizofrenia o diversos tipos de psicosis. Este articulista termina diciendo: lo que resulta claro es que, más allá de su verdad objetiva, quizá imposible de descubrir, la experiencia de la posesión satánica es un fenómeno real que han reportado decenas de personas alrededor del mundo.
Así que la ciencia no ha podido convencer a los estudiosos de que no existen implicaciones demoníacas en los casos que se han presentado. No han podido. Y en el año 2008, Richard Gallagher, profesor de psiquiatría clínica en el Colegio Médico de la ciudad de New York, al estudiar el caso de una mujer estadounidense, este profesor de psiquiatría declaró que estaba poseída por el demonio. El especialista graduado en la Universidad de Princeton documentó el caso en el New Oxford Review en un artículo titulado "Entre las falsificaciones, un caso de posesión demoníaca". Gallagher explica que los estados de trance que padecía la paciente denominada Julia estaban acompañados de fenómenos desconocidos entre los pacientes psicóticos. Ante el cuerpo de médicos y sacerdotes que la estaban tratando, la mujer emitía voces que indicaban: déjala, ella es nuestra, estúpido, déjala. Y manifestaba un gran desprecio por todo lo relacionado con la religión. La mujer parecía conocer detalles privados de la vida de los médicos y tuvo la precognición de que los dos gatos de uno de ellos se atacarían con gran violencia, hecho que al poco tiempo ocurrió. En la habitación había un calor intenso e inexplicable. De la boca de Julia salían voces desconocidas que pronunciaban ofensas. La mujer mostraba una enorme fuerza física y durante 30 minutos levitó 15 centímetros por encima de la cama. Y el especialista escribió su ensayo indicando que era un caso de posesión demoníaca y que es posible reconocer los casos infrecuentes pero legítimos de la actividad diabólica, que contrario a lo que por siglos han opinado las instancias ajenas a la Iglesia, una perspectiva médica objetiva puede concluir que los asaltos del demonio, como los genuinos milagros, son raros, pero presentan hechos científicos reales, verificables por todos aquellos que no tengan miedo de confrontar la verdad. De modo que ahí tenemos la posición de un académico de prestigio defendiendo la posibilidad real de las posesiones demoníacas. Existen los demonios. La posesión demoníaca es una realidad. Los demonios son seres que no tienen cuerpo, necesitan habitar en cuerpos, prefieren el cuerpo de los seres humanos, porque los seres humanos tienen facultades, comen alimentos diferentes a los animales, saborean, oyen, hablan a través de ellos, disfrutan de lo que disfruta el ser humano que le posee. Esa es su casa. Viven allí tranquilos. A veces no se manifiestan para que no lo echen fuera. Otras veces se sienten tan seguros que toman todo el control. Aseguran que nadie lo puede sacar de allí. ¿Qué podemos decir? Que nuestros enemigos están atentos para atacar por dentro y por fuera. Satanás quiere destruir a la creación de Dios. Y si nosotros no estamos claros de esto y apercibido
Y si nosotros estamos viviendo la vida de acuerdo al mundo y a los placeres del mundo, los demonios querrán disfrutar de eso en la vida de las personas que no tienen a Dios. La única manera de una persona estar segura contra los ataques que vienen por fuera y por dentro es teniendo la sangre de Cristo, la vida de Cristo, la protección de Cristo. Satanás seguirá atacando desde afuera al creyente. El creyente no se libra. Es más, los mayores ataques de Satanás son para el creyente, para ver si se sale de eso, si lo descontrola, si los hace blasfemar contra Dios. Pero los demonios es desde adentro. Y si nosotros estamos en Cristo, tenemos puerta cerrada para que no entre ningún demonio. Así que debemos entender y entonces nosotros decidir a quién le vamos a entregar nuestro cuerpo como habitación. ¿Es nuestro corazón, nuestro cuerpo, una habitación para el Espíritu Santo de Dios? ¿O será un taller para el diablo? ¿Queremos que viva dentro de nosotros el Espíritu de Dios o el espíritu del mundo? Y esto es algo que, para que los demonios entren, usted no tiene que invitarlo. Para que entre el Espíritu de Dios, usted tiene que invitarlo. Pero para ellos entrar, no tiene que invitarlos. Solamente actuar de acuerdo al gusto de ellos, solamente estar en ellos, en el mundo. Solamente tiene que vivir sin Cristo. Si el otro, es decir, como ellos llaman el otro, no está en nosotros, el Espíritu Santo, entonces ellos entran. Si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, ellos no entran. Así que la pregunta es, ¿a quién tiene tú morando dentro de tu cuerpo? Y eso va a depender de la pregunta, ¿eres tú verdaderamente cristiano? ¿Eres tú verdaderamente hijo de Dios? ¿Tiene a Cristo morando en tu corazón? Si no lo tiene, entonces, ¿qué sucederá? Sucederá que el Espíritu encontrará tu casa vacía, y como tu casa está vacía, entonces Él va a poseerla. Él va a vivir en tu casa. De modo que debemos estar atentos y saber que nuestra lucha es externa e interna, pero que con Cristo, viviendo la vida de Cristo, no tenemos ningún tipo de problema. Nosotros queremos que usted aprenda primero que Satanás oprime y que los demonios poseen, que usted esté claro en cuanto a esa diferencia. Satanás oprime desde afuera, los demonios poseen desde adentro. Ahora bien, quiero que aprendan que todo verdadero creyente tiene poder sobre los demonios. Los demonios no pueden entrar a vivir en la casa donde vive el Espíritu de Dios. Si la casa está habitada, si tiene propietario, y ese propietario es el Espíritu de Dios, ellos no pueden entrar. Muchas veces he visto y conocido de demonios que se están peleando por una casa, por un cuerpo. Hay uno que lo habita y hay otro que lo quiere habitar, y entonces empiezan a pelear, y esa persona se enferma, aturdido, lo llevan a un sitio donde un brujo, le sacan aquel, un lío porque están peleando por la casa. Pero cuando el Espíritu de Dios está ahí, ellos no tienen nada que pelear.
Le pueden a usted echar cualquier hechizo y usted no tenga cuidado, que no le va a pasar nada. Nada le va a pasar si usted es un verdadero creyente. Nada. A mí me han enviado varios hechizos y demonios. No ha pasado nada. El Mocho Soriano, un brujo reconocido en Samaná, el Mocho Soriano, me envió un demonio para que se me montara en el cuello y me tumbara. Y ese demonio no pudo pasar. No pudo pasar. Otra hechicera y bruja de la Nicolás de Obando, por allá entre Simón Bolívar y 24 de abril, me envió un demonio malogrado. Y lo dijo públicamente. Ese demonio no pudo entrar en mí. El que está en Cristo no tiene que tener problema ni miedo ninguno de demonios, porque no puede entrar. No hay hechizo, no hay enviación, porque usted está con el Señor y es un hijo de Dios. Pero el que está desprotegido en el mundo, el que no es con el Señor, el que no es propiedad del Espíritu, entonces está vacío y cualquier espíritu puede entrar y destruirlo. Así que vamos a vivir nuestra vida como verdaderos creyentes, como hijos de Dios, andando en luz, haciendo la cosa del Señor, y no tenemos que tener ningún tipo de problema. Ahora bien, no piense que usted es cristiano y por cualquier cosita que usted hizo, ¡ay, un demonio va a venir! Cometí este error, pequé, se me va a meter un demonio. No viva esa vida atemorizada, eso no es así. Usted es un hijo de Dios y aunque usted cometa un error, una falta, si usted no persiste apartado de Dios, ningún demonio puede venir aprovechándose de debilidades que usted ha confesado. No tiene que vivir en temor, porque usted es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay demonios y espíritu maligno que se van a presentar diciéndole, tú hiciste tal cosa, tú no puedes, ahora tengo derecho, para que usted tenga temor para ello entrar. Dígale que no, que usted es un hijo o una hija de Dios y que en usted habita el Espíritu Santo de Dios, y en tal sentido está libre. Pero aquel que está sin Dios, que se agarre de Dios, que busque a Dios, que llene su habitación del Espíritu de Dios para que esté protegido. Vamos a inclinar nuestro rostro y dar gracias a Dios por su protección y su cuidado, porque hubo una vez cuando el mundo entero estaba a disposición del demonio, ahí el diablo hacía lo que quería, pero vino uno más fuerte que él y lo ató, y porque él está atado nosotros podemos ahora tomar dominio y él no tiene autoridad sobre los creyentes. Vamos a dar gracias a Dios y a pedirle que nos siga ayudando. Gracias, Señor, por esta palabra. Tu palabra es vida. Gracias por tu protección y tu cuidado. Gracias por tu poder. Tu poder, tú estás a nuestro lado como un guerrero gigante. Tú cuidas a los tuyos, a tu pueblo, a tus hijos. El maligno no nos puede tocar, porque tú estás en nosotros. Gracias. Queremos extender cuántas personas a esta hora están siendo agobiadas por el diablo, poseídas por demonios. Cuántas personas están clamando. Señor, te pedimos que tenga misericordia y que ayude a tu pueblo a llevar liberación a tantas personas agobiadas, que no duermen, que no tienen paz ni tranquilidad, insomnio, los problemas, las visiones, todas estas cosas que les agobian. Ten misericordia. Derrama una unción sobre cada uno de nosotros
para romper todos los yugos y ataduras del maligno y para poder enfrentarnos victoriosos con todos los demonios y poder llevar liberación a aquellos que necesitan una mano amiga. Gracias, Señor, por haber dejado ese poder a favor de tu pueblo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu liberación. Gracias porque el plantío del Señor se constituye como una comunidad liberadora, donde todos aquellos que pasen por ahí, todos aquellos que se acerquen, recibirán liberación, porque no puede estar entre nosotros el maligno sin ser descubierto y partir, porque tu poder y tu unción se manifiesta de manera especial, trayendo liberación, trayendo sanidad de toda enfermedad causada por demonios, en el nombre poderoso de Jesús. Damos palabra de liberación para esta comunidad, que se activen los espíritus a favor del creyente, que se activen en medio nuestro, que tomen su posición, que blandan su espada, que actúen como recursos espirituales a favor de los creyentes. Nosotros, nuestras casas, está delante de ti, está en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias.